nuevo, buenos días a todos los presentes, a las personas que están conectadas a través de Zoom. Tal como me presentaron, mi nombre es Lidia Miranda, soy enfermera, trabajo en las coordinaciones de procuramiento desde el año 2014, así que ya este año cumplo 10. Vamos a hablar de centros multitejidos, generación y financiamiento, y más que nada es la experiencia que tenemos como hospital regional en el norte de Chile. ¿La siguiente? Bueno, los objetivos de esta presentación son enmarcar el programa de procuramiento en la gestión del cuidado, conocer el proceso de implementación del programa de procuramiento y conocer los resultados de la actividad de procuramiento de órganos y tejidos. Recordemos que según lo que dice la OMS, la enfermería abarca una ciencia, una disciplina y es la mayor fuerza de trabajo en los hospitales. Esto no lo puedo poner acá como para ir viendo y guiándome de lo que sale, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Para no tener que girar el cuello siempre. Ahí sí. Ya, es importante conocer que el 70% de las prestaciones de salud en los hospitales tienen que ver con enfermería y más del 80% de las coordinaciones locales de procuramiento está compuesta por enfermeros. Siguiente. Recordemos que lo que dice el Código Sanitario con respecto a las funciones de enfermería tienen que ver con respecto a la gestión del cuidado, en lo que dice la disciplina, la gestión y todo lo que actualmente está presente. La función de enfermería no solamente es ejercer, sino tiene que ver con función y con estructura. Siguiente. Sabes que estoy como incómoda, no lo puedo poner acá o ponerme yo ahí a presentar. Déjame ver si quieres te pones acá, porque no sé si tienen mucho batería. Ay. Sí, vamos a hacer un cambio porque me pierdo lo que... Ahora ya está. Sí. Ahí está. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces, la gestión del cuidado va a representar el conocimiento abstracto de la profesión y la capacidad para resolver problemas. Son conocimientos, reflexión y creatividad con respecto a ciertas condiciones que se nos presentan y en los que nos enseñaban en la universidad que hay que ser creativo con lo que tenemos. Esto mismo nosotros lo aplicamos en la generación de tejidos en nuestro centro. La gestión del cuidado también es lo que la enfermería ofrece de forma única y directa a la sociedad. La capacidad para resolver problemas, requiere de un saber formal y también de la eficacia práctica determinada a la profesión, al conocimiento abstracto y procedimientos concretos. Incluye encontrar soluciones conforme a los principios éticos que orientan la profesión y las normas jurídicas que la regulan. Conocimientos científicos, humanistas que avalan los recursos que dispone y las necesidades del paciente de acuerdo a cada demanda. Una de las últimas publicaciones que salió son las disparidades con respecto a la donación de órganos, que esto salió en la revista Transplantation en marzo del 2024, es hace poquito, y de ahí revela que el 80% de las coordinaciones de procuramiento están compuestas por enfermería. No sé si alcanzan a ver en la pantalla, pero se puede ver la diferencia del recurso humano, 44 horas de enfermería por coordinaciones versus a lo que es estamento médico. Ahora, ya contextualizando que la mayoría de las coordinaciones de procuramiento y de las unidades de generación de tejido están compuestas por enfermeros, tenemos que entender que desde el año 2011, a través del cambio legislativo, la Coordinación Nacional de Procuramiento de Órganos y Tejidos está velado y regido por el Ministerio de Salud. ¿Cómo ha sido nuestra historia local en relación a lo que el Ministerio ha ido avanzando? En el Hospital de Coquimbo la actividad de donación de órganos partió en el año 1999 con algunas donaciones efectivas de donantes multiorgánicos. Desde ahí en adelante se fueron generando donantes de forma altruista y más que con un programa, era una enfermera y un médico que trabajaban en la UCI y que estaban apoyados en ese entonces por la Corporación del Trasplante. No sé si algunos de acá alcanzaron a recordar. Y la actividad de procuramiento empezó a moverse. Por lo tanto, ya en el año 2006, antes de esta legislación ministerial, el Hospital de Coquimbo ya tenía una unidad de procuramiento que estaba designada con un médico encargado 22 horas y una enfermera exclusiva 44 horas. Posteriormente,
cuando la ley cambia en el año 2011, nosotros como hospital nos acoplamos a estas nuevas definiciones. Hemos ido creciendo, en el año 2015 llegó un segundo cargo, en el año 2019 un tercer cargo de enfermería y llegaron 22 horas de psicólogo. Y actualmente desde 2024 contamos con un cuarto turno de enfermería, con 22 horas de psicólogo y 7 horas médicas. La generación de tejidos parte en nuestro hospital desde el año 2016. Importante, ¿qué es lo que es una unidad de almacenamiento transitorio de tejidos? Es el espacio que cumple todas las condiciones para poder almacenar tejidos durante la etapa de cuarentena previo a su procesamiento y después de que éste sea efectuado conforme a la normativa ministerial. Nosotros actualmente estamos bajo la norma técnica número 200, que es la de procuramiento, preservación, distribución y almacenamiento de tejidos. Y esta unidad tiene que estar a cargo de profesionales capacitados. Como les comentaba, nosotros comenzamos nuestras actividades en el año 2016. Posteriormente, en el año 2017 comenzamos la generación de tejido óseo. En el año 2021 la generación de donantes de córnea. Y esta implementación ha sido una suma de factores que se han sabido agrupar y utilizar para lograr llegar a lo que somos hoy. Entre el año 2011 y 2015 partió un proyecto del gobierno regional, no sé si se alcanza a ver el mouse, no se ve, y este proyecto del gobierno regional, que fue financiado por la Universidad Católica del Norte y el gobierno, fue para hacer un banco de tejido óseo en ese entonces. Este proyecto incluía financiamiento, profesionales, una infraestructura y además los refrigeradores, que es una de las cosas más caras de implementar en un sistema, y no solo los refrigeradores, sino todo el sistema de alarmas, de mantenciones, de seguridad, las cajas quirúrgicas. Partimos súper bien y de forma paralela, tomando que ya teníamos este insumo que eran los refrigeradores y el área, partimos con el programa de procuramiento y generación de membrana amniótica, y esto inició en el año 2016. Pero en el año 2015 esto se tuvo que detener porque no sé si ustedes se acuerdan que el 16 de septiembre, y para los que no, hubo un terremoto en el norte de Chile, magnitud 8,4, que provocó la demolición de la mitad del hospital prácticamente. Y dentro de esa demolición estaban las áreas en que el proyecto regional había invertido en todo este sector con flujo unidireccional. Ya, eso quedó como en la foto que ustedes ven arriba. Entonces, con unos fondos de normalización, nosotros logramos reimplementar, ya con fondos del gobierno, una unidad de almacenamiento transitoria de tejidos donde iba a quedar la nueva unidad de procuramiento. Más adelante les voy a mostrar fotitos. Y estas nuevas dependencias, cuando empezamos a establecerlas, inmediatamente pedimos autorización sanitaria. Por lo tanto, nuestra unidad tiene una sala de procedimientos con autorización sanitaria de Ceremi. Y gracias a este avance pudimos partir con el procuramiento de membrana amniótica, procuramiento de tejido óseo y posteriormente en el año 2021 el procuramiento de córneas. 2021, en plena pandemia. Partimos con donante multiorgánico y a medida que se hacían procuramientos de córnea en donante multiorgánico, fuimos trabajando con el hospital tanto de La Serena como de Coquimbo, que son los hospitales regionales muy cercanos que se complementan, quedan aproximadamente a 8 kilómetros de distancia, para que se orienten, como que fueran dos comunas distintas, y se implementó el programa de procuramiento en anatomía patológica en estos dos hospitales para el posterior implante o trasplante de córnea en el hospital de La Serena. ¿Cómo partimos este procuramiento? ¿Cómo fue la gestión del cuidado? Primero requirió una preevaluación, revisión bibliográfica, revisión y análisis de la iniciativa, requirió la capacitación ya sea de los usuarios internos y externos, de las enfermeras que trabajábamos en ese tiempo en la unidad de procuramiento, pero también de los directivos, de las unidades de apoyo, estamos hablando de laboratorio, banco de sangre, pabellón, anatomía patológica, y siempre contar con la venia, por así decirlo, con el visto bueno de los referentes ministeriales, ya sea del Servicio de Salud o del Ministerio de Salud, porque al hospital se le pueden ocurrir ideas súper buenas, pero si no tenemos el apoyo nacional, vamos a quedar solamente con la idea. Posteriormente, la segunda fase fue implementar el trabajo local. Empezamos a hacer protocolos locales, a fidelizar al equipo. ¿Y qué significa fidelizar? En primera parte, involucrar a los directivos, que los jefes, su dirección médica, director,
asuman este programa como un beneficio, lo crean bueno y también pongan recursos disponibles para poder implementar esto. La unidad de coordinación o la unidad local de procuramiento puede tener un proyecto maravilloso, fantástico, pero si la subdirección médica, la subdirección administrativa o el directivo no compra este proyecto, por así decirlo, no se va a avanzar mucho. Por eso la fidelización del equipo hacia arriba, autoridades, y hacia abajo también, que tiene que ver con las personas que trabajan, la unidad de maternidad, la gente que trabaja en los servicios clínicos, los traumatólogos, las enfermeras de traumatología, que queden todos en el mismo espíritu de que generar tejidos, procurar tejidos, finalmente es costo efectivo y es un beneficio para nuestros usuarios. Se coordinó con las unidades internas y se hicieron las derivaciones correspondientes. Posteriormente, cuando se hace la primera obtención de donante, una vez con... Admitir todo. Esperen, que estoy admitiendo gente al Zoom, por si acaso. Perdón, Dios. ¿Puedo ver el volumen? Sí. Es el volumen que está abajo. ¿Te parece con volumen? Subir el 6. volumen. Sí, podría subir el volumen. Eso, no se escucha muy bien. Vale, gracias. Ahí, admití a todos los que estaban pendientes. Una vez obteniendo el injerto, es importante entender que en esta fase entra lo que es el SIDOT receptor. Nosotros tenemos un sistema integrado de donación y trasplante, que es donde se sube toda la información con respecto a los pacientes que son donantes multiorgánicos, pero actualmente también funciona para tejidos. Entonces seleccionamos al donante ideal, hacemos la entrevista, que es importante evaluar entorno y comunicación, y la entrega de esta información. Se hace la entrevista y tenemos que considerar que acá tiene que haber una relación clínica, y siempre considerar que la humanización en salud también es de la donación, no solamente desde un donante fallecido, desde una familia, sino también desde el donante vivo. Ahí sí. Posteriormente, después de la obtención del injerto, viene el trabajo con las unidades involucradas, recurso humano e insumo. Ejemplo, no puede ser que vayamos a procurar una membrana amniótica y no tengamos la caja esterilizada, o nos falten bolsas, o las bolsas estén vencidas, X. Tenemos que tener eso, un checklist, y por lo tanto por eso el protocolo es tan importante. En la siguiente fase es importante considerar que tenemos que tener mantención y control de los equipos que influyen, y acá los refrigeradores son los más importantes y los que hemos presenciado o vivenciado varias coordinaciones locales, entre ellas nosotros, eventos adversos con respecto a la mantención de estos equipos, el flujo de los procesos y la trazabilidad del tejido procurado. Posteriormente, una vez que se procura el tejido, es importante que este tejido tiene que ser enviado al Banco Nacional de Tejidos, que es el que lo procesa, validado para el traslado, y gestionar siempre el riesgo. ¿Qué puede pasar en este traslado? ¿Qué tengo que evaluar? ¿Cuáles son los indicadores de calidad? ¿O a qué me debo atener a enviar un tejido? Y posteriormente, una vez que ya se procesaron estos tejidos y quedan liberados, ver el tema del mantenimiento, la mantención y la distribución como corresponde. Y acá en esta parte, el SIDOT trasplante. Muy importante que además de ingresar al SIDOT la parte de los receptores, el trasplante se ingresa al SIDOT tal como se ingresan los trasplantes de órganos sólidos. Por lo tanto, para poder implementar un programa de procuramiento y de generación de tejidos en sus centros, es importante la articulación en red fundamental. En primer lugar, la coordinación central, la coordinación local, que sea una prestación mantenida. Si vamos a abrir un programa de procuramiento de córneas, que establezcamos que esta prestación tiene que ser mantenida en el tiempo, y no porque una jefatura esté o no esté, esto se acabe. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales es establecer, protocolarizar y normatizar estas cosas, ya sea por resoluciones, por designaciones, que quede el cargo, ejemplo, designado, y no sea algo que sea a voluntad y que tal doctor hace la ablación de córneas, pero cuando se vaya el doctor nos quedamos sin programa. Y en esa fase de implementación es importante. Tener en consecuencia o en unidad al referente de servicio de salud, porque finalmente es la comunicación con el ministerio y es quien nos va a apoyar a hacer las gestiones. Tener la coordinación con las unidades de apoyo,
También el contacto con el Banco Nacional de Tejido, porque si bien es cierto nosotros podemos procurar 10, 20, 30 membranas amnióticas al mes, siempre tenemos que estar supeditados actualmente a la actividad del Banco Nacional de Tejido y tener muy claro que la distribución de los injertos y la liberación de ellos también son responsabilidad de las coordinaciones locales, porque nosotros tenemos que hacer seguimiento y con esta distribución bien hecha podemos hacer después los cobros para financiar este programa como corresponda. Importante siempre pensar en la calidad y seguridad de nuestros usuarios. Denme un segundo que estoy admitiendo. Ahí sí. ¿Qué puede fallar? ¿A qué riesgo se somete el paciente, el equipo, el donante? ¿Qué se debe medir? ¿Cómo se deben prevenir y controlar situaciones de riesgo? ¿Y qué procesos se pueden y se deben mejorar? Por lo tanto, la mejora de calidad, la gestión de calidad desde calidad total o la mejora continua o inclusive la reingeniería de procesos son estándares que tienen que ser aplicados de acuerdo a cada modelo o a cada planificación estratégica de su centro. Importante considerar que actualmente nosotros tenemos normativa vigente. Tenemos la norma para el procuramiento de tejidos, la norma para el procuramiento de córnea y recién salida del horno la norma de biovigilancia con respecto a eventos adversos, que también incluye eventos adversos al uso de tejidos. A nivel local, como nuestra experiencia, nosotros le podemos comentar que contamos con un protocolo de procuramiento de tejidos, un protocolo de uso de tejidos y un protocolo especialmente de uso de membrana amniótica, porque cuando comenzamos a usar amnios, se comenzó a usar por enfermería y por lo tanto era necesario también establecer un protocolo o una guía clínica para este proceso. Además, como unidad, los procesos de procuramiento o procedimientos específicos están incluidos en nuestro manual de procedimiento. Tenemos un programa de orientación para el personal nuevo y un manual de organización de la unidad donde definen las funciones y los roles y responsabilidades de cada funcionario de la unidad. Dentro de nuestros indicadores, si bien no hay indicadores ministeriales con respecto a la generación de tejido, disponemos de indicadores externos como la detección de posibles donantes, la incidencia de eventos adversos asociados a la donación al procuramiento. El tercer indicador son los tejidos procurados no validados o no trasplantados y las razones. La idea es evaluar cuántos tejidos hemos procurado que se hayan descartado. El cuarto indicador que tenemos es la incidencia de pérdida de tejido liberado por no uso o por pérdida de cadena de frío. Y el porcentaje de pacientes con reacciones adversas notificadas y evaluamos la incidencia por los equipos de trasplante. Hasta el momento no hemos tenido reacciones adversas en la historia de nuestro uso de tejidos en el servicio de salud Coquimbo, por lo menos. ¿Qué tejidos se procuran en el hospital de Coquimbo? Bueno, nosotros tenemos el homo injerto o el autoinjerto de calota para las cranectomías descompresivas. Esta calota se almacena, nuestro protocolo local indica el almacenamiento por 2 años, pensando en que la cranioplastía tiene que ser pronta. En donante fallecido se procura actualmente solamente córneas y en donante vivo membrana amniótica y tejido óseo. Nosotros cuando partimos el proyecto de procuramiento de membrana amniótica, yo les explicaba cómo fue en esta diapositiva de escaleritas, no sé si se acuerdan. En esos años, considerando una inflación menor al 30% hasta ahora, el costo para implementar la unidad, considerando equipos, insumos y TENS, fue de 4 millones de pesos. Voy a hacer un paréntesis y acá sale un asterisco. Recuerden que nosotros teníamos ya los refrigeradores por el gobierno regional y la unidad en sí, la infraestructura, había sido financiada por un proyecto de normalización tras el terremoto del 2015. Aproximadamente, hoy en día, cada procuramiento de membrana amniótica cuesta 30.000 pesos, por lo que producir cada parche al hospital le sale 3.000 pesos y pongo acá un asterisco, pensando que de una membrana amniótica vamos a sacar 10 parches de 10 por 10. La realidad es que de una membrana amniótica se están sacando entre 15 hasta 30, 35 parches y acá los chicos del banco de tejidos me pueden decir si estoy equivocado o no, de diferentes medidas. Por lo tanto, esto es como muy general esta medida. Por lo tanto, si comparamos actualmente, esta fue una cotización que hicimos el año pasado en septiembre, los parches de membrana amniótica de 1 por 1 salen 279.000 pesos. O sea, al hospital, si considera el precio que le va a salir ahora, tal vez adquirir un refrigerador, ver un sistema de mantención y de alarmas, es una inversión que se recupera a 2 años. A 2 años recupera y el hospital empieza a ganar, considerando hacer infraestructura de nuevo, hasta una sala completamente nueva.
¿Por qué digo yo que es una inversión a 2 años? Y les quiero hacer el paréntesis que cuando nosotros partimos con el programa de procuramiento no existía la canasta FONASA. Por lo tanto, ¿de qué forma nosotros validamos o convencimos a los directivos? Hicimos un estudio de mercado. En ese tiempo habían pocos apósitos. No existía la Telfa que hay ahora, el Tegader era carísimo, el hidrocoloide era lo último que había. Estamos hablando del 2015. No existían los parches de colágeno, los apósitos de tercera generación, no había nada de eso. Entonces la opción para curar heridas grandes o quemaduras era o Yelonet o piel sintética, que en ese tiempo salía 900.000 pesos la piel de 10x10 que Estados Unidos la producía. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue evaluar a todos los pacientes de la sala de curaciones, evaluar cuántas horas enfermeras se ocupaban, cuánto era la valoración de las horas de enfermeras y de los VOCs, y evaluar cuánto se gastaba en el apósito secundario, ni siquiera, o sea, en el apósito primario, ni siquiera en apósito secundario y suero. Y en base a eso hicimos una comparación. Si en estos pacientes, en vez de ponerles el apósito secundario, que en ese tiempo el hidrocoloide salía como 5.000 pesos por Cenavat, carísimo a lo que sale ahora, hicimos la comparación. Y si ocupáramos membrana amniótica, gastaríamos tanto y disminuiríamos el tiempo de curación. En ese tiempo era aproximadamente el 20 o el 30% de los días. Entonces, claro, uno les muestra estos valores a los directivos y claramente conviene y pueden comprar, por así decirlo, la idea. ¿Qué pasa hoy día? A partir del año 2022, FONASA canastea los tejidos y por lo tanto por procurar o por implantar, se devuelve, lo voy a dejar entre comillas, porque la parte de financiamiento no es lo que ve el procuramiento, pero sí nos preocupamos de que esto quede establecido. Se devuelve dinero por cada parche implantado. Por cada parche de 10x10 son 115.000 pesos, de 5x5 61.000 pesos, de 5x10, de 5x5 son 30.000 y de 2x2 son 5.110. Hagamos la comparación, un parche de 1x1 sale 279. Entonces, si hacemos un buen proyecto de inversiones apoyado por nuestras unidades de planificación y control, con los ingenieros que nos puedan hacer un control del VAN con respecto a lo que son los equipos, es algo muy rentable. Poco difundido, pero muy rentable. Lo mismo pasa con el tejido óseo. Los cubos de tejido liofilizado por implantar, la canasta son de 35.000 pesos, la rodaja 202.000, la tablilla, que es como más chiquitito, estos huesos esponjosos, no huesos de soporte, 60.000 pesos. La última cotización que hizo el Hospital de Coquimbo a principios del año 2021, cuando todavía no podíamos retornar las cabezas femorales, una cabeza femoral estaba entre 1.400.000 y 2 millones de pesos, irradiada, comprada del extranjero, siendo que al hospital una cabeza femoral no le va a salir más de 300.000 pesos procurarla. Lo mismo pasa con el procuramiento de trasplante de córnea, 1.268.000, ese es el valor de 2022. 2023 cambió y ya este valor era por el donante, por las 2 córneas. Ahora el código del procuramiento de córnea es por cada córnea y son aproximadamente 620.000 pesos. Y el parche de córnea de donante, estas son también por las 2 córneas, 640.000 pesos. En el caso de que la córnea no se pueda usar con fines visuales y sí con fines tectónicos, también se puede hacer la prestación. No olviden esta tablita, porque más adelante voy a hacer un paso muy rapidito para explicarle cómo hacemos para recuperar ese dinero como hospital. Acá les muestro un plano de lo que es nuestra unidad de procuramiento actualmente. No se ve tan bien, acá quería poner otra foto. Recordemos que hubo un terremoto, que nos quedamos asignados, no teníamos dónde poner procuramiento, querían arrendarnos una casa, pero finalmente se entiende que como procuramiento es de órganos y tejidos, y la idea es que estuviera dentro del hospital, reacondicionamos una sala de reuniones. Y esta sala de reuniones, que era de 12x3, quedó dividida en una sala administrativa, que son de 11 metros cuadrados, una salita de procedimiento, que son de casi 8 metros cuadrados, es pequeñita, pero tenemos área limpia, área sucia, lavado profundo, muebles de acero inoxidable, que está con autorización sanitaria. Denme un segundo que voy a admitir a 2 personas más. Y al fondo tenemos la sala de almacenamiento, donde tenemos 2 refrigeradores farmacológicos, donde almacenamos las córneas o la membrana amniótica en cuarentena,
los dos ultra freezer, y en esta parte de la ventana, ustedes se van a reír, pero esto es un bow window, y ahí tenemos nosotros, clausuramos la ventana y pusimos el mueble de acero inoxidable para almacenar el tejido liofilizado. Si bien esta planta física no cumple el 100% de lo que se requiere, la norma técnica no nos habla de metros cuadrados. Yo creo que esto es lo mínimo. Lo mínimo que ustedes pueden pedir son estas áreas pequeñitas. Les voy a mostrar fotos de nuestra unidad. Esa es la sala que tenemos de procedimientos. Esta es una foto sacada en panorámica. Hay un mueblecito de acero inoxidable con la lámpara, el área limpia, el área sucia. Tenemos basurero, y acá arriba de este basurero, del que se ve, no tengo puntero, a ver, está el depósito cortopunzante, que acá estaba encima de una mesita. La otra sala es esta, acá están los dos refrigeradores, y este es el contenedor de acero inoxidable donde guardamos el tejido liofilizado. Ya, los tejidos liofilizados, esto está con llave, y cada cajita está con la fecha de vencimiento, el código CIDOT y el lote, y cada cajita es como un donante. Aquí podemos ver una cajita abierta con tejido óseo liofilizado. Lo mismo pasa con los ultra freezers. Tenemos en un lado el tejido que está en cuarentena, y en el otro ultra freezer el tejido que está liberado, listo para usar. Cada caja tiene su numerito con el código CIDOT y la fecha de vencimiento, y están todos los amnios o todos los parches, en este caso es de amnio, asociados al donante. Resultado: desde que partimos nosotros como unidad de procuramiento, en cabezas femorales hemos tenido 98 donantes efectivos de cabeza femoral y más de 40 receptores de tejido óseo, que principalmente se usan en dental y en traumatología. En traumatología, en patologías como recambio de prótesis de cadera y fractura de platillos tibiales. En membrana amniótica, a la fecha hemos tenido 118 donantes efectivas y hay más de 440 receptores. No podría dar una cifra exacta, porque hay cerca de 3 o 4 receptores extranjeros que no lo hemos podido ingresar a CIDOT, y aún nos falta rescatar información sobre tejidos amnióticos que hemos entregado al banco como para todo Chile. Los usos que hemos tenido han sido oftalmología, en quemaduras se usa bastante, en heridas de diversa consideración, pie diabético, en neurocirugía. También en cirugía para onfalocelia hay un caso de la doctora Saavedra, que es una cirujana pediatra del Hospital de Coquimbo. En córnea hemos tenido 22 donantes efectivos de córnea anatomía patológica, 7 en el Hospital de La Serena y 15 en el Hospital de Coquimbo, y 16 donantes de córnea en donante multiorgánico. Gestión de las prestaciones. Esto es como no es para que lean cada Excel, sino para que vean que en este Excel nosotros tenemos, es muy parecido al CIDOT, pero es nuestro respaldo. Este es un lote de membrana amniótica. Está acá el código CIDOT único, la medida, quién lo pide, cuándo lo pide, para qué se usa y si se entrega o no. Y acá nosotros hacemos como una entrega de los stocks cada vez que nos llegan solicitudes. Importante decir que nosotros como Hospital de Coquimbo entregamos amnios al Hospital de La Serena, Ovalle y Yapel, y además a nuestro hospital. Por lo tanto, todos los días nos llegan 3 o 4 solicitudes diferentes para diferentes pacientes, y tenemos que tener una visión global. Es mucho más fácil verlos acá en nuestro Excel que en el CIDOT. ¿Y cómo gestionamos las prestaciones? Tenemos también un Excel que se llama cobro de tejidos, donde sale el número, el RUT, el código del donante, la fecha del procuramiento, la prestación, que es la glosa, que son los valores que yo les di antes, 7x7, tal código, tanta plata, y acá los datos del receptor. Porque esto es lo que finalmente cada 2 o 3 meses nosotros informamos a las unidades correspondientes del hospital, comercialización, GES, a quien corresponda, para que posteriormente se hagan los cobros y este dinero pueda retornar. Esta parte es una de las más complicadas hasta ahora, porque es hacer el seguimiento de los tejidos, es ordenarlo y es también coordinar con la unidad administrativa de cada hospital y evaluar si efectivamente las prestaciones están llegando como corresponden para que sea algo costo efectivo. Independientemente llegue la prestación que sale FONASA o no llegue, va a seguir siendo costo efectivo, porque comprar un amnios de 279 versus producir 30 o 20 amnios a 30.000 pesos es
para poder implementarlo. Me despido presentándoles a mi equipo. La doctora Sapiaín, que es nuestra médico referente, Marcelita al lado, arriba, que es nuestro administrativo, Vanessa, nuestra psicóloga. Tenemos un bonus track, que es Camila, un enfermero que es el que nos hace los reemplazos, pero finalmente es de la casa. Así que ese es nuestro equipo. Yo les agradezco mucho su atención y muchas gracias por haberme invitado a compartir la experiencia del Hospital de Coquimbo.